¿Frío? ¿Quién quiere un abrazo? Se está haciendo un poquito de frío. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos hablando el domingo. ¿Cuántos vinieron el domingo? A ver, levanten su mano. Varios, la mayoría. Bueno, el domingo de qué estábamos hablando, estábamos tocando una de las iglesias, estábamos haciendo una introducción. ¿Se acuerdan de qué iglesia estábamos hablando? La iglesia de Esmirna, pero también estábamos hablando acerca de la reforma protestante, haciendo un preámbulo precisamente al día de hoy, que es cuando se celebra el inicio de la reforma protestante. Y hoy no sé si es por el algoritmo que lo tengo así ya entrenado, pero me estuvieron apareciendo muchas publicaciones de personas, de hermanos de aquí de la iglesia y de otros lugares haciendo referencia a la reforma y me da gusto porque es un tema que al parecer de repente vuelve a tomar mucha relevancia en la iglesia, en las personas le empiezan a tomar como que esa importancia y me dio mucho gusto ver muchas publicaciones sobre eso. Y hay mucho que decir acerca de la reforma protestante. Sería injusto tratar de en una predicación o dos hablar todo lo que se tiene que decir porque simplemente no se podría. Creo que hacen falta semestres enteros, años hablando acerca de la reforma, de todo lo que deriva de ello, de todos los antecedentes y de críticas también que se pueden hacer y se deben hacer dentro del mundo cristiano. Y tal vez hoy vamos a ver uno que otro tema importante acerca de eso, cuestiones para pensar, pero sobre todo es importante celebrar que gracias a eso hoy nosotros podemos reunirnos y llamarnos cristianos y saber que somos cristianos porque somos hermanos en Cristo Jesús, porque nos hermana, lo que nos une es la sangre de Cristo que nos ha lavado, nos ha limpiado y ahora somos la familia de Dios. Así que si tú estás contento de saberte hijo de Dios, dile al que tienes al lado, tú eres hijo de Dios, siéntete feliz, alégrate por eso el día de hoy. Amén. Gracias para los 10 que voltearon. Los demás yo creo que andan medio un poquito cansados, no sé, pero bueno, vamos a la palabra de hoy. ¿Cuántos quieren ir a la palabra de Dios el día de hoy? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes de eso quiero contarles un poco de contexto acerca de lo que siguió pasando esos días. Y vamos a ver unos textos también, y si quiere ir ahí abriendo su Biblia. Vamos a leer, se me perdieron aquí mis apuntes. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, incluso sé que muchos lo sabrán de memoria, pero si usted puede ir allá, en lo que llegan ahí, le cuento que hoy vamos a hablar un poquito acerca de las cinco solas. Y empieza esta palabra diciendo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Saben una cosa? Que la palabra de Dios va a ser lo más importante, va a tomar el lugar más predominante en lo que es la reforma protestante y Martín Lutero. Y Martín Lutero se dio cuenta que la gente necesitaba escuchar más la palabra de Dios, conocer más la escritura, pero era difícil enseñarle la escritura a personas que en su mayoría no sabían leer, y los que sabían leer pues no sabían leer el idioma en que estaba escrito la Biblia. Así que una de las cosas que hizo Martín Lutero fue que él compuso canciones, compuso algunos himnos. Y cuando se habla de Martín Lutero y hablamos de la reforma, no siempre hacemos énfasis en lo importante que fue la música para Martín Lutero y cómo lo usó como una herramienta para compartir las verdades de la palabra de Dios. Y a raíz de Martín Lutero, el día de hoy tenemos nosotros un montón de géneros musicales, que no sabemos a veces todo lo que tuvo que pasar para que hoy tuviéramos tantas cosas que se pueden cantar, porque en alguna ocasión les compartía acerca de los procesos que ha tenido la alabanza y la adoración en la iglesia y cómo ha ido cambiando y adaptándose al tiempo en cada era, en cada siglo. Y hoy quisiera que comenzáramos este tiempo viendo una canción acerca de lo que representaba la palabra de Dios para Martín Lutero. Esta canción se llama Castillo Fuerte y está inspirada en un salmo. A través de esta canción él
le quería enseñar a las personas esta verdad escritural. Y quisiera que la viéramos así como está usted sentado, y si pudiéramos cantarla. Yo sé que tal vez nunca la había escuchado usted, pero esta es una de las canciones más importantes de la Reforma Protestante. Fue una de las primeras canciones que fueron hechas ya no dentro de la Iglesia Católica, sino dentro de la Iglesia Reformada. Es tal vez una de las primeras de esas canciones. Nació en un lugar muy improbable, muy impensable. Nació en algunas tabernas donde él platicaba con personas, charlaba con ellas, veía lo que ellos hablaban, y en ese idioma en que ellos hablaban las cosas, él de esa manera compuso una canción sencilla para que esas personas pudieran entender la palabra de Dios. Así que vamos a ver el video y vamos a cantarla si es que podemos. ¿Les parece bien? Dale un aplauso a nuestro Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, espada y armadura. Ante diluvios de dolor, su ayuda fiel perdura. Nuestro enemigo vil nos quiere destruir, con odio deja ver su astucia y gran poder. Es cruel sobre la tierra. En nuestra fuerza no hay poder, seríamos vencidos. Mas por nosotros lucha aquel, el justo escogido. Preguntas quién es él, es Jesucristo el Rey de ejércitos, Señor, por siempre el mismo Dios. Él ganará la guerra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque este mundo y la maldad intenten deshacernos, dispuso Dios que su verdad triunfe por medio nuestro. No hemos de temblar por miedo a Satanás, vencernos no podrá, pues derrotado está con solo una palabra. Esa palabra en plenitud fielmente permanece. Los dones y el Espíritu en Dios nos pertenecen. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo aún matar, más firme su verdad. Su reino es para siempre. Su reino es para siempre. Apláudele fuerte. Esa es una de las canciones tal vez más antiguas que tengamos la iglesia cristiana, que heredamos ese legado de la Reforma. Una de las primeras canciones que se escribieron fue esta canción de Martín Lutero. Y hoy quisiera seguirte contando acerca de lo que pasó justamente el día de hoy del 1517. ¿Qué es lo que estuvo pasando el día de hoy, 1517?
Martín Lutero cuenta la historia que él fue a la iglesia de Wittenberg para clavar las 95 tesis. ¿Y por qué lo hizo justamente este día? Ustedes sabrán, los que vinieron por la calle, que este día pues están celebrando ciertas cosas que han tenido como que un proceso a lo largo de años, han cambiado cosas, se han añadido cosas, pero algo que se celebraba en estas fechas era la víspera del Día de Todos los Santos. El 1 de noviembre se conocía en ese tiempo como el Día de Todos los Santos. ¿Y qué pretendía celebrar esa fecha? Que tal vez usted no lo sepa, pero déjeme contarle el día de hoy que era una fecha cristiana. El 1 de noviembre era una fecha cristiana. ¿Qué pretendía celebrar? Pues la memoria de todos los santos, de todas las personas que dieron su vida por el Evangelio, que dieron su vida por Cristo, esas personas que incluso fueron mártires en el primer siglo, en el segundo siglo, esas personas como las que hablamos de uno de ellos en el domingo pasado, que era Policarpo. Estas personas fueron considerados santos, fueron considerados mártires, y una fiesta cristiana, le insisto con esto, fue hecha el 1 de noviembre para recordar la memoria de todos esos santos. Esa parte de la historia y esa lectura de la historia es olvidada y a veces evadida por muchos cristianos, pero es una realidad que el 1 de noviembre era una fiesta cristiana. Como le dije hace ratito, hay cosas que cambiaron, que se mezclaron, que se olvidaron, se revolvieron culturas de muchos otros lugares, aquí en México, con tradiciones prehispánicas, con tradiciones que venían de España, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nosotros ya tenemos celebraciones diferentes que conmemoran otras cosas, que vienen de otros países, bajo otros contextos, y se han mezclado muchas cosas, pero en algún momento esa fecha fue una fiesta cristiana que honraba la memoria de esos mártires y primeros cristianos. Y precisamente Martín Lutero, sabiendo esto, es que justamente y bien planeado, él fue a la iglesia ese día. En la iglesia de Wittenberg, conocida también como el Castillo, tenía una puerta grande donde normalmente se daban avisos. En ese lugar se clavaban ciertos avisos. Las personas, cuando iban a la plaza, cuando iban al lugar, era uno de los lugares que eran muy públicos para dar avisos a las personas, para que la gente pudiera conocer algo que se estaba diciendo, tal vez un informe de la iglesia, vecinal, del gobierno, etcétera, etcétera. Y Martín Lutero lo sabía muy bien. Por lo tanto, él planeó justamente ir a ese lugar en esa fecha, porque justo al otro día muchas personas iban a ir a ese lugar a celebrar la fiesta de todos los santos. ¿Y cuál es la parte que nosotros debemos entender de esto, de lo malo que tenía por costumbre las personas? Es que ellos habían formulado poco a poco ciertas creencias y supersticiones en esa iglesia del Castillo de Wittenberg. Era la iglesia de un pueblo, de un lugar donde se consideraba que había muchas reliquias de los santos difuntos. Había muchas reliquias como huesos, como decían que tenían espinas de la corona de Cristo, decían que tenían incluso leche de los senos de la Virgen María, y estaban en ese lugar. Era la colección del príncipe de ese lugar, del señor de esas tierras, y tenía una gran colección de reliquias. Y justamente por ser el 1 de noviembre, muchas personas iban a peregrinar a ese lugar para ver las reliquias. ¿Cuál era el objetivo de esa peregrinación? Pues que ellos creían, según lo que les habían enseñado sus autoridades eclesiales, que al ellos tener contacto con estas reliquias, pues era un beneficio para ellos, en el sentido de que se acercaban más a Dios y de que incluso podrían reducir años en el purgatorio, algo que estuvimos hablando la semana pasada. Aparte de las indulgencias que eran firmadas por los sacerdotes, los clérigos, también se consideraba que ir a ver esas reliquias les beneficiaba en ese sentido. Y es por eso que Martín Lutero, justamente es el día 31, sabiendo que al otro día iba a ir muchas personas a venerar las reliquias, es que él dice: este es el momento
de clavar estas 95 tesis, que eran como 95 enunciados, 95 frases. Y de hecho hoy quisiera que viéramos brevemente de qué se tratan estas tesis, porque a mí me pasaba que cuando escuchaba de las 95 tesis no sabía bien cómo qué decían esas tesis. Y hoy quisiera que veamos rápidamente 5 frases de las más importantes que, no sé si más importantes, pero muy conocidas que Martín Lutero clavó. Vamos a ver la número 1. Por ejemplo, la tesis número 1 dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, quiso que toda la vida del creyente fuese de arrepentimiento. Esta era una de las tesis, esta era una de las cosas que clavó Martín Lutero ahí. ¿Y por qué decía esto Martín Lutero? ¿Por qué esto era tan confrontativo? El día de hoy, cuando nosotros vemos esta frase, nos parece algo obvio, nos parece algo que todos diríamos amén, pues sí, así debe ser. Pero en ese tiempo era algo muy raro para las personas escuchar que alguien dijera que el arrepentimiento tiene que ver con tu vida, que el arrepentimiento tiene que ver con tus acciones diarias. Con eso tenía que ver el arrepentimiento para Martín Lutero, pero para el momento era algo que las personas como que no les caía al 20, porque les insisto, ellos tenían la creencia de que para acercarte a Dios, para estar bien con Dios, para librarte de años del purgatorio, lo que tenías que hacer eran rituales, eran ver esas reliquias, eran cumplir las cosas que te decían los sacerdotes. Esa era la manera de estar bien con Dios. Para ellos esto de arrepentimiento era algo raro, porque para ellos la vida era la vida y podían hacer lo que quisieran siempre y cuando cumplieran con los rituales que la iglesia les demandaba. Si ustedes se dan cuenta, al día de hoy muchas personas en la religión católica siguen creyendo más o menos lo mismo. O sea, hagan lo que quieran, hablen como quieran, digan groserías, hagan lo que sea en su trabajo, pero no se les olvide de irse a confesar, de cumplir con esto, cumplir con el otro, y con eso estás bien. Y es fácil para nosotros el día de hoy decir, eso está mal, pero ¿cómo estamos nosotros, querido hermano? ¿Realmente la vida de los cristianos el día de hoy refleja su fe en su diario vivir? ¿Refleja lo que ellos creen en el trabajo? ¿Lo refleja? ¿Viven una vida de constante arrepentimiento, de ese deseo de estar bien con Dios, de agradar a Dios, de cumplir su palabra? O más bien a veces pensamos que con venir a la iglesia, con cumplir ciertas cosas, ya estamos bien con Dios. Pero esta era una de las tesis que Martín Lutero clavó ese día ahí. Vamos a ver otra nada más por curiosidad. La tesis número 27 dice lo siguiente: predican simplezas humanas los que dicen que tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma vuela del purgatorio. Esta era otra de las tesis que Martín Lutero clavó ahí, que predican simplezas humanas los que dicen tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma vuela del purgatorio. ¿Se acuerdan quién decía esta frase? Tetzel, Johann Tetzel. Johann Tetzel era este predicador de indulgencias, vendedor de indulgencias, que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, para convencer a las personas de cada pueblo de comprar indulgencias plenarias. Era el encargado de convencer a las personas de que a través de su dinero, de lo que ellos depositaran en el cofre, sus parientes iban a ser libres del purgatorio, por lo menos se les iban a bajar años. Y siempre es una pregunta que ningún católico puede contestar: ¿cuántos años van a estar en el purgatorio? Pregúntele eso a usted a alguien que defienda el purgatorio y va a ver que no tienen respuesta. Como pueden decir que van a ser 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 años, no sabemos. Pero como el número es tan inexacto para ellos, pues tú síguele echando dinero. Al cabo, pues si lo sacas antes, qué mejor, pero y si todavía te faltan muchos años que descontar, tú síguele echando dinero, es lo que decían ellos. Ese era el problema con esta manera de razonar de ellos, pero convencían a las personas, convencían a la gente de esto, de que a través de ese dinero, a través de ese sacrificio, sus parientes que habían muerto iban a reducir tiempo. Y Martín Lutero decía: son simplezas humanas, son tonterías esto que dicen. Para el momento, les digo, nosotros
nos cuesta trabajo dimensionar qué tan atrevido era esto que estaba diciendo él. Porque estas cosas la gente las estaba creyendo y estaban siendo convencidos de eso. Sabes que cuando personas no tienen de dónde extraer la verdad, como la palabra de Dios, ellos creen cualquier cosa que les digan. El corazón de las personas es crédulo. Sabes que se dice que vivimos en un país que es muy incrédulo porque la gente no cree en el evangelio. Sin embargo, yo creo que vivimos en un país que por el contrario es muy crédulo, creen cualquier cosa. Y ustedes podrán pensar tal vez en la situación de ustedes hace años o de familias, que lo que les digan a veces creen. Que si les dicen que si se amarran un hilito rojo para esto y para el otro, quisiéramos decir que nadie cree esas tonterías, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad? Que todos lo creen. Su ajo en la puerta, la sábila, todos esos fetiches que de repente algunos decimos, qué tontería, nadie va a creer en eso. Volten a ver a sus vecinos. Y yo les pregunto, ¿vivimos en un lugar incrédulo o un lugar muy crédulo? Muy crédulo. Sabes que jovencitos, chavos, hay muchos que como no tienen realmente la palabra de Dios, jamás han tenido esta apertura a la palabra de Dios, están tan ciegos que hay gente, jóvenes que están cayendo por cientos y cientos en la idolatría de lo que se le llama la santa muerte o de la santería. Yo me acuerdo que en el trabajo alguna vez había un joven que siempre que comía ponía comida aparte y le preguntaban, ¿y por qué haces eso? Ah, es que se lo dejo a mi muertito, el que me cuida. Que era su amigo imaginario, yo creo, no sé qué. Pero él decía que lo cuidaba, pero pues lo cuidaba muy mal porque cada rato se accidentaba, era el más pobre de todos, era el más vicioso. Imagínate cómo te tiene cuidado lo que tienes ahí. Pero vivimos en un mundo crédulo que se cree cualquier cosa, que les llegan a decir de una nueva creencia, de que si se van cargando a ese muñeco tantos kilómetros, les va a hacer el milagrito, y la gente lo cree. La gente es muy crédula porque la palabra de Dios no les ha hecho entender la verdad. Todavía no han tenido ese encuentro con la verdad que les pueda cambiar la vida, que los pueda resucitar, que les pueda hacer que caigan todas esas escamas de los ojos, de los oídos. Y los que han experimentado el encuentro con Dios se dan cuenta y dicen, ah, qué tonto era yo en creer en esas cosas. ¿A alguien le pasó? Algunos de ustedes están esperando que mañana venga su abuelito, su abuelita. Espero que no. Pero tal vez haya alguien incluso. Tal vez hay personas que lo están esperando. Y sabes, eso me demuestra cuán necesario es que seamos confrontados por la palabra de Dios. Porque hoy es fácil reírnos tal vez de esas personas, yo no sé. Decimos, ¿cómo van a creer eso? La gente cree cada cosa, hermano. La persona que tienes al lado ha creído cada cosa. Le creyó a su ex que lo que... Díganme si no somos personas crédulas, hermanos. Vamos por otra tesis, por pura curiosidad. La tesis número 32 dice lo siguiente: aquellos que creen que por medio de cartas de indulgencia están seguros de su salvación serán condenados eternamente junto con sus maestros. Otra de las cosas que decía Lutero, esos que están confiando en esas cartitas, en esos papelitos, van a estar igual de condenados que los que les enseñaron que era así. Y el día de hoy también es una verdad. Hay muchas personas que van a ser condenadas por creer en esas cosas, en supersticiones, y también los que las enseñan van a ser condenados. Cuidémonos de todo eso, cuidémonos de esas cosas. Sigamos estudiando la palabra de Dios, porque esto estamos viendo evidencia de gente que no tenía ni idea de la palabra de Dios. En esos tiempos no había acceso a la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que el día de hoy hay acceso a la palabra de Dios, pero la gente, ¿qué crees? Sigue igual.
van a jurar con una estampita. No, jamás han leído la Biblia. ¿Sabes? No sé si ustedes conocen personas que le dicen, yo creo en mi santito y lo creo con todo mi corazón. Y les preguntas, ¿alguna vez has leído la Biblia? Jamás la he leído. ¿Jamás la has leído? No. ¿Sabes quién es Jesús? No, es otro santito, ¿no? No. Están tan ciegos. Pero el día de hoy, habiendo acceso, habiendo Biblias han hecho un trabajo los que han traducido Biblias, han hecho el trabajo de poner cada día Biblias más claras, más fáciles de entender, con palabras más claras. Y las personas aún así no leen su Biblia. Como el que tienes al lado, pregúntale, a ver. Es más fácil el día de hoy traer un celular caro que una Biblia de más de 500 pesos. Algunos traen la Biblia que le heredó su mamá y está bien, no está mal que te hereden, pero si has comprado Biblias, yo les presumo por cierto la mía, haciendo promoción ahí a la librería, es una Biblia en letra súper gigante porque ya la necesito así. Pero está padre mi Biblia. Y es una de tantas que tengo en mi colección de Biblias. La pastora me ha regalado algunas, les he robado otras allá a la pastora también. Tengo mi colección de Biblias, procuro estarme alimentando y es bien necesario, hermanos. Esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, estaba viendo por ahí una iglesia donde estaban haciendo un concurso distrital, creo que era de iglesias, no sé si alguien lo vio por ahí, de esgrima bíblico. Y un equipo acá, un equipo allá, y el que estaba presidiendo empezaba a decir un texto y tenían que venir a completar el texto o tenían que venir a decir dónde estaba, tenían que venir. Y eso, hermanos, se hacía en las iglesias hace mucho tiempo. Yo me pregunto cómo saldríamos nosotros si hacemos un concurso así. Ni encontramos los textos en la Biblia, hermanos. Dale un codazo al que tienes al lado porque creo que es él, hermano. Estoy seguro que es él o ella. No encontramos los textos, no sabemos dónde están los libros. De verdad que cómo estaría bien, yo a veces digo, retomar esas cosas porque los jóvenes de antes, yo me acuerdo cuando yo era niño, los jóvenes eran buenos para eso. Hoy pregúntenos cómo están nuestros jóvenes. Ni Biblia traen. Hay un joven por ahí, velo con sospecha. Hay bien poquitos pobrecitos, todos los voltearon a ver. Pero ustedes son los buenos porque ustedes sí están aquí, hay otros flojos que no vinieron, pero la realidad es que el día de hoy, aunque tenemos acceso a la Biblia, aunque tenemos Biblias para todos los gustos y sabores, tenemos Biblias de todos los colores, la gente sigue sin escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Qué tanto nos pareceremos tal vez a esas personas? Ellos pensaban que con papelitos ellos podrían ser salvos del purgatorio. Hoy, ¿qué pensamos el día de hoy? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la sociedad? ¿Qué piensan tus vecinos? ¿Qué piensa la cultura que te rodea? ¿Qué tanto nos parecemos a ellos? Yo creo que hay muchas cosas en las que seguimos igual, a pesar de que hoy se han hecho tantos esfuerzos para llevar la palabra de Dios. Sigue habiendo un problema en el corazón de las personas. Vamos a la siguiente tesis porque todavía no empezamos con las olas. Tesis 36 dice: todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene pleno perdón de pena y culpa, aún sin carta de indulgencia. Nuevamente combatiendo esa idea que había en ese tiempo, haciendo énfasis en que el verdadero arrepentimiento es lo que te da el perdón delante de Dios. El verdadero arrepentimiento no era una cartita firmada por nadie, era arrepentirte de todo corazón. Eso era importante. Vamos a ver la última, la tesis número 62 dice lo siguiente: el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ese es el verdadero tesoro de la iglesia. ¿Por qué decía eso? Porque ellos decían que esas indulgencias venían del tesoro de méritos. Quiere decir, fíjense cómo explicaban ellos esto: que los santos habían hecho tanto por el reino de Dios que habían hecho un tesoro de indulgencias, que habían
ganado tanto favor delante de Dios que tenían esos favores para repartirlos a las demás personas. Eso era lo que explicaban ellos. Como los santos ya hicieron tanto y tienen tanto favor delante de Dios, nosotros podemos tomar un poquito de ese favor que ellos tienen. ¿Cómo lo hacemos? Pues con dinero. Nosotros damos dinero, hacemos estos rituales, hacemos estas mandas, hacemos estos sacrificios, y entonces les tomamos de esos favores que ellos tienen, los santos, y así podemos acercarnos a Dios, podemos ser salvos, podemos acortar el tiempo en el purgatorio a través del tesoro que ellos ya hicieron. Pero Martín Lutero les decía: no es como funciona así, la palabra no dice eso. El verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria de la gracia de Dios. Este es el verdadero tesoro. La palabra de Dios, el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Eso es el verdadero tesoro. Si bien recordamos lo que hicieron los hombres de Dios en el pasado, nuestra salvación no viene por ellos. Nuestra salvación viene de Cristo. Y aunque te insisto en que estas son cosas que el día de hoy no nos parecen tan disruptivas, en el momento fueron muy disruptivas, porque la gente tenía otra idea totalmente. Y Martín Lutero con estas tesis, él está provocando a las personas a pensar. Él quiere provocar a que los que vayan a ese lugar y empiecen a ver estas cosas, empiezan a decir: oye, ¿por qué este está diciendo estas cosas? Pero ¿será cierto lo que está diciendo? Pues es que está incluso diciendo que está en la Biblia. Híjole, pero la iglesia nos ha dicho otra cosa, los predicadores de indulgencias nos han dicho otra cosa. ¿Cómo sabemos cuál es la verdad? ¿Cómo sabemos si Martín Lutero está diciendo la verdad? ¿Cómo podemos saberlo? Y es que la verdad es que, ¿cómo iban a saberlo, hermanos? No tenían Biblias. No tenían acceso a la escritura. ¿Cómo podían ellos saber que este hombre Martín Lutero les estaba diciendo la verdad? ¿Cómo lo podían saber? Estaban básicamente caminando a ciegas. Y esto es muy difícil al principio, hermanos, porque Martín Lutero está empezando algo con lo cual después se le va a descontrolar un poco a Martín Lutero. ¿Cuántos vieron la película? No sé si usted, a ver, levanten su mano los que vieron la película. Qué bueno por los que la vieron. Los que no todavía tienen estos días, les invitamos a que la vean. Como les decía el domingo pasado, está ahí en YouTube, es gratis, para saber un poco más acerca de lo que pasó Martín Lutero. Y se darán cuenta que en la película, como siempre pasa, incluso en la Biblia, a veces uno tiene una idea, a veces uno tiene una intención, y las personas que te siguen a veces como que no te entendieron bien y se van por otro lado. Y eso le pasó a Martín Lutero y se le empezó a descontrolar un poquito ahí. Pero debemos entender que la intención de Martín Lutero en este tiempo no era deshacer la iglesia, no era traer una división, no era eso. Él quería reformar, de todo su corazón quería reformar a su iglesia. Pero él se va a dar cuenta en algún momento que era imposible reformar esa iglesia. Y hasta el día de hoy es imposible reformarla. Por eso es que de Martín Lutero, a partir de él se les va a llamar protestantes, porque se les va a llamar así a las personas que protestan contra cómo estaba haciendo las cosas la iglesia. Y Martín Lutero va a ser el primer protestante, y todos nosotros tenemos ese también como título, ese apellido de protestantes. Tal vez no lo usamos mucho porque no es algo que la Biblia nos enseñe. No hay un texto que diga: ustedes serán protestantes. No dice eso, sino que es un término histórico de por qué se nos llamó así. Porque protestábamos contra las cosas que no estaban en la escritura. Protestábamos contra eso, protestábamos contra el abuso. Ellos levantaron esa protesta contra las cosas que estaban mal en la iglesia. Y Martín Lutero escribe muchas cosas, enseña muchas cosas, de las cuales les insisto que en una predicación no se va a tocar ni el 0.01%. Pero de toda su obra, hermanos, de toda su obra que hizo Martín Lutero junto con otros reformadores como Zwinglio, como Calvino, como Hus, muchas otras personas en diferentes lugares,
empezaron a predicar en contra de las cosas que estaban mal en su iglesia. Todos ellos consideraban que su iglesia necesitaba reformarse y quisieron cambiarla. En un momento se darán cuenta que no pueden cambiarla porque la iglesia no quería cambiar. Pero escriben muchas cosas, y de esas cosas que ellos escribieron en diferentes lugares, en diferentes años, se ha hecho un resumen de 5 cosas en las cuales ellos coincidieron. 5 puntos en los cuales todos coincidían. Coincidieron en Ginebra, coincidieron en Alemania, coincidieron en varios países donde se estuvieron haciendo estos levantamientos de personas que iban a protestar en contra de los abusos de la iglesia. Y se encontró que en un resumen de enseñanzas hay un común denominador de 5 puntos, que son las famosas 5 solas, que son las que están ahí. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Y me gustaría que hoy meditáramos un poquito en esas cosas. Te insisto en que estas cosas no fueron cosas que Martín Lutero puso en una lista. No se encuentra en ningún libro donde diga las 5 solas de Martín Lutero. Eso no existe, sino que es un resumen, te insisto, de lo que muchos reformadores hablaron, enseñaron, y que se hizo un resumen de 5 cosas en los cuales todos ellos coincidían. Número 1, sola Escritura. Y para entender estos 5 puntos debemos empezar por entender qué significa la palabra sola. ¿A qué le suena que es la palabra sola? ¿Qué significará? Que es único, que es solo, que no hay nada más fuera de eso. Y la primera es sola Escritura. Sería la primera en el orden que normalmente se acomodan, sería sola Escritura. ¿Qué significa en español? Solo la Escritura. Y está basada en, como te decía al principio, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No que esté basada solo en ese texto. Hay muchos textos que nos dan luz acerca de solo Escritura. ¿Y de qué se trata esto de solo Escritura? Te lo voy a compartir, no pensando que con lo que yo te diga ya va a quedar todo claro, porque solo a este punto de sola Escritura, de verdad que sin lugar a dudas me tomaría varios meses en clases. Pero en resumidas cuentas, que solo la Escritura es infalible cuando nos habla de fe y moral, y que es la máxima autoridad para el cristiano. Digan conmigo, máxima autoridad. Quiere decir que en cuestión de infalibilidad, la Escritura está sola. Lo digo una vez más, en cuestión de infalibilidad acerca de tu fe y de tu moral, solamente la Escritura es la que tiene la mayor autoridad. Eso es lo que significa. Pero hay que contrastarla con muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? El término sola Escritura es tal vez el término más peligroso de las 5, porque es la más fácil de malinterpretar. Escúchame lo que te estoy diciendo. La primera es la más fácil de malinterpretar, y es la que es como un arma de doble filo, porque o te puede bendecir mucho o te puede dañar mucho. Déjame intento explicártelo. La sola Escritura dice que la palabra de Dios, la Escritura, es nuestra máxima autoridad. Es infalible. Y en cuestiones de fe y moral, esto es la máxima autoridad. ¿Qué tiene de peligroso eso? Pues el peligro, hermanos, es que muchas personas a lo largo de la historia han estudiado la Biblia y han llegado a conclusiones diferentes sobre diversos temas. Y unos concluyeron una cosa, otros concluyeron otra cosa, otros concluyeron otra cosa sobre diferentes temas. Y la pregunta es, ¿quién tiene razón? De hecho, el día de hoy ustedes ven videos en YouTube, seguramente, donde habrá uno que está compartiendo que te dice: vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto de este tema. Veamos, ¿qué dice la Biblia? Y te dicen lo que según ellos dice la Biblia. Pero hay otros que de ese mismo texto te van a decir que la Biblia dice otra cosa. Pero otros te van a decir que en el hebreo
significaba otra cosa. Y otros te van a decir que los padres de la iglesia entendieron ese texto de cierta manera. Y la pregunta que nos hacemos todos es: ¿a quién le hago caso? Porque todos me dicen que me están diciendo lo que la Biblia dice. Hay algunos que hemos dicho el día de hoy, pues hay que ver lo que significaba para los escritores de la Biblia. Y eso es muy sano, porque no se trata de entender la Biblia según lo que tú el día de hoy crees entender. Se trata de ¿qué entendieron los que recibieron la Biblia por primera vez? Eso es muy importante, hermanos. Fíjense, este punto es muy, muy importante. Tal vez me tarde un poquito más en esta y las demás un poquito más cortas. Cuando leemos la Biblia, hermanos, alguna vez yo escuchando cuando hacíamos algunos grupos, se nos repartían algunos textos y una persona decía: vamos a leer este texto y compartamos lo que Dios nos dé. ¿Qué es lo que entendiste tú de este texto? Y sabes, hermanos, que eso, aunque es algo que podemos hacer, es algo que no debemos hacer. Es peligroso. Porque si la Biblia se trata de que cada quien me diga lo que entendió, yo quiero preguntarles: ¿en base a qué entendiste eso que dices que entendiste? Todos van a hablar de acuerdo a sus lentes, de acuerdo a lo que ellos entienden, lo que han vivido, a sus experiencias, a sus traumas, a sus luchas, a sus gustos, a sus deseos, a sus sesgos. Todos van a decir que la Biblia quiere decir eso de ese texto. Y te van a decir: está claramente en la Biblia. Y yo soy sola escritura. A esa manera de interpretar la Biblia, hermanos, se le conoce como soloísmo bíblico. Quiere decir que cada quien interpreta lo que él cree que es. Lo interpreta según lo que él entiende o según lo que le han enseñado, incluso en su instituto, en donde quiera que él haya estudiado, según lo que le enseñaron de cómo debía entenderse el texto, entonces él entiende el texto. Pero eso se llama soloísmo, porque todos entienden cosas diferentes. Les voy a poner un ejemplo porque tal vez no me entienden. Cuando la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice, y después dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Empezamos la frase: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todos van a decir lo que cada quien quiere entender de qué significa hagamos. Algunos dirán: claramente ahí está la Trinidad, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, dime dónde dice Trinidad. Por ningún lado. Es tu interpretación de que dice hagamos. ¿Me estoy explicando? Podrían ser los ángeles, podría ser, es mucho en la historia, hermanos. Hoy no les voy a decir todas las teorías porque se van a arrancar los pelos con todo lo que hay. Pero lo que deberíamos de buscar es qué entendieron los primeros que recibieron ese texto. Debemos entender también que la Biblia tiene una revelación progresiva. Debemos entender que los paradigmas fueron cambiando. Porque de las personas que dicen la Biblia tal y como está perfecta y dice exactamente la verdad, es inerrante, de repente surgen preguntas como: oye, ¿es verdad que Josué una vez oró para que el sol se detuviera y el sol se detuvo? ¿Qué entiendes de ese texto? No, pues es que está ahí claramente, y si la Biblia lo dice así, así es. Pero el día de hoy, científicamente, sabemos que el sol no se puede detener, porque el sol de hecho está quieto. Nosotros somos los que nos estamos moviendo. ¿Qué es lo que se detuvo? No, pues entonces se detuvo la tierra, pero ya no es lo que dice el texto. ¿Cómo entendemos la escritura el día de hoy, hermanos? ¿A dónde voy con todo lo que te estoy diciendo de sola escritura? Yo quiero resumirte exactamente lo que significa, porque lo que hemos entendido es que cada quien agarre la Biblia y diga lo que él piensa que la Biblia dice.
Yo te voy a decir, eso no es sola escritura. Agárrate bien, porque hoy te voy a decir que es sola escritura. Sola escritura dice que es la máxima autoridad en cuestiones de fe y moral. No la única. Dice la máxima. Digan conmigo, máxima autoridad. Esta palabra está dada a nosotros para ser la máxima, pero no es la única. El día de hoy nosotros tenemos iglesia, autoridades, tenemos historia, tenemos teología, tenemos una herencia de estudios, de teólogos para indagar en la escritura. Cuando una persona el día de hoy dice, yo voy a ver qué dice la Biblia, y para mí la Biblia significa esto, estás desechando todo lo demás. Estás desechando la iglesia, estás desechando los años de estudio de teología, estás desechando toda la tradición, estás desechando absolutamente todo. Y piensas que tú eres más inteligente que todos los miles de teólogos a lo largo de la historia, que todos los padres de la iglesia a lo largo de la historia, que todos los rabinos a lo largo de la historia. No, eso no es sola escritura, hermano. Sola escritura descansa en lo que otros ya han dicho de la escritura, de lo que los padres de la iglesia dijeron de la escritura, de lo que los reformadores dijeron de la escritura. Descansa en eso. En pocas palabras, la escritura no se interpreta de manera personal, no se interpreta de manera privada, sino como en comunidad y echando mano de lo que nuestros antepasados ya han dicho. Sabes que cuando uno, te cuento de mi experiencia, cuando yo empiezo a estudiar la Biblia ya hace muchos años, yo tengo la idea más o menos que tienen muchos que empiezan a estudiar la escritura, que yo voy a decir lo que verdaderamente significaba algo, que yo voy a traer algo nuevo a la iglesia cristiana. Cada vez que una persona piensa que va a traer algo nuevo, no estás entendiendo nada. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que se te ocurra a ti, hermano, alguien ya lo había dicho. Y es muy probable que lo que esté diciendo es una herejía que alguien ya había refutado. Pero pensamos, por alguna razón, los que empezamos a estudiar, yo voy a traer el verdadero entendimiento de lo que significaba esto. No traes nada nuevo, hermano, no sé cómo te lo explico. El día de hoy, si alguien se pone a estudiar física, estamos hablando de ciencias duras, matemáticas. El día de hoy, si hubiera un físico, un matemático que diga, yo voy a descubrir algo nuevo, está bien difícil que lo haga. Lo que tiene que hacer es aprender todo lo que ya se ha dicho, todas las fórmulas que ya se han hecho. Eso es lo que tiene que aprender. Pero todos tenemos como que esa bonita ilusión de que yo voy a traer algo nuevo. No, hermano, no estamos a veces para traer algo nuevo. A veces más bien estás para redescubrir lo que Dios ya le ha dado a su iglesia, lo que Dios ya le ha revelado a su iglesia, porque ya estaba aquí. Te lo digo otra vez, ya estaba aquí. Si alguien el día de hoy quiere traer algo nuevo, pues va a tener que escribir otra Biblia, otro libro. Pero déjame decirte que tu Biblia no va a estar al nivel de esto. Tu libro pues, se nos va a olvidar en unos años, pero esta palabra permanecerá para siempre. En resumidas cuentas, la sola escritura viene de las verdades de aquí, que Dios ya le ha dado a su pueblo. Nos toca aprenderlas, estudiarlas, meditarlas, contrastarlas, pasar tiempo para entenderlas. Si alguno tiene la ilusión de que va a traer algo nuevo, bien por usted, suerte. En unos años va a pasar su idea nueva, como han pasado todas las ideas de los que dijeron traer algo nuevo y lo que hicieron fue fundar una secta. Fue decir, no, yo ya descubrí que Jesús era extraterrestre y que va a venir en una nave espacial. Sí, ya todo lo que tú digas ya lo dijeron otros, lo que se te ocurra. No, pero yo ya descubrí que la verdad es que en la antigüedad Dios, sí, ya lo que tú dijiste ya fue refutado.
No, pero yo ya descubrí que no existe la Trinidad, porque sí, ya lo que tú digas ya fue refutado. La idea que me digas, lo que tú creas haber encontrado nuevo, ya fue desde los primeros siglos. No, yo ya descubrí la verdad. ¿Y por qué las iglesias todas están mal? Sí, hermanos, sí. Está muy bonito lo que hayas descubierto. No hay nada nuevo debajo del sol. Más bien nos toca estudiar lo que de la escritura ya ha salido y Dios le ha dado a su pueblo. Esta parte nos cuesta entenderla, hermanos, porque tenemos arraigada la otra parte, la de que yo y mi Biblia y lo que yo crea que Dios me está revelando. Y gracias a eso, el día de hoy la iglesia está llena de tanto loco. Porque hay un tipo que dice que el Espíritu Santo, Dios le reveló que el Espíritu Santo era mujer. Y la gente se está convenciendo por ese infeliz. Y la otra dice que trae la nueva revelación de que Dios es mujer y que se llama Lisbeth y ella se llama Cristo Lisbeth. ¿No han visto esos videos? Miren cómo eso está lleno el mundo de personas que dijeron que Dios les reveló a ellos. Y ahí está José Smith y Russell y cada persona que dijo que Dios le reveló o que le mandaron unos ángeles a que escarbara, iba a descubrir unos escritos del ángel no sé qué. Todo eso, hermanos, toda revelación nueva, todo eso va a pasar. Ya se ha desmontado, ya se ha definido cuál es la verdad, pero nos toca estudiarla. Nos toca estudiar las verdades de la escritura. Y cuando Martín Lutero decía solo la escritura, es porque estaba diciendo aquí esta es la máxima autoridad. Y si algo que digan los hombres no se coteja con lo que aquí dice, no lo voy a creer. Eso no quiere decir, hermanos, que vas a desechar la autoridad, porque hay un muy malentendido aquí. Te insisto en que esto es muy peligroso, sola escritura. Puedes entenderla para bien o puedes entenderla para mal. Y hay muchas personas que la entienden para mal y se cuentan por decenas en las iglesias. ¿Cómo sabes tú que alguien no está entendiendo bien la sola escritura? ¿Qué dice? No estoy de acuerdo con el pastor porque yo ya encontré un texto y dice tal y tal cosa y está mal el pastor por esto. Ay, infeliz por un texto. Eso es no entender sola escritura. Sola escritura se estudia a partir de entender toda la Biblia, todo el contexto en sus diferentes aplicaciones, en lo que ya dije, la teología, lo que ya se ha definido. Y entonces puedes con eso que tú ya has estudiado empezar a discernir texto. Pero la iglesia está llena de personas que piensan que porque encontraron un texto ya van a decir por qué el pastor está mal. Y se sienten Martínez Luteros, pero son ignorantes. Yo les voy a decir algo, Martín Lutero no era un ignorante. Yo no sé si me vieron la película, pero él fue maestro de universidad, daba cátedra en las universidades. Era una persona preparada en la palabra, sabía latín y empezó a estudiar griego para saber traducir la Biblia del griego. Pero ahora viene un ingrato que no abre su Biblia, nunca ha tomado un discipulado, pero te va a decir por qué el pastor está mal. O sea, ni un libro ha leído en su vida esa persona, pero se siente un Lutero. Ay, yo solo la escritura. Hermano, nunca has terminado un discipulado. ¿Cuál es la escritura? No, es que a mí me reveló el Señor porque anoche yo soñé, el pastor estaba así. No, yo creo que sí. Y me dio un texto el Señor. Ay, hermano, tanto loco que hay el día de hoy. Debes entender que sola escritura te obliga a que leas primeramente toda la escritura, todo el consejo de la palabra de Dios, que estudies teología, que estudies métodos de interpretación, que estudies griego, que estudies hebreo, que estudies contextos de la época. Te obliga a todo eso si es que tú quieres de verdad decir soy sola escritura. Géneros literarios. Es demasiado lo que hay que ver cuando alguien dice yo soy sola escritura. Pues empieza a echarle ganas porque esto toma años.
Está largo, ¿eh? Esto no es de me encontré un texto o vi un video que decía eso y decía el otro. Ay, hermanos, ya me acabé mi tiempo. No, sí, dice ahí, lleva 50 minutos. Vamos a las últimas rápido entonces. Sola fide, solo por la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sola fe declara que somos salvos solo por la fe, sin indulgencia, sin ir a dejar tu dinero ahí, sin ir arrodillado por las escaleras diciendo Padres Nuestros, sin nada de eso. Y el día de hoy, ¿con qué lo debemos contrastar, hermanos? Si alguien te ha dicho que tu fe depende de que hagas esto, de que hagas el otro, de que hagas aquello, que hagas estos rituales, estás en contra de solo fe, porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por la obra de Cristo. Las voy a decir rápido, no creo que me dé tiempo de profundizar y tampoco quiero que no las escuchemos. Sola gracia, solo por la gracia, sola gratia. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo por la gracia somos salvos, solo por el favor de Dios. Vamos con la 4. Solo Cristo. Hechos 4:12 dice: y en ninguno hay otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo hay salvación, solo en la obra de Él. Y la última de las solas dice: solo a Dios la gloria, solo Deo Glory. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta última sola, solo a Dios la gloria. Cuando un hombre ponía su esperanza en las indulgencias, en el mérito de los santos, en lo que habían hecho ellos, en sus obras, ellos, en las reliquias, ellos le estaban dando la gloria al hombre, a los santos, al Papa, al clero católico. Le estaban dando: mi salvación es por ellos. Pero esta sola, donde dice solo de Dios es la gloria, quiere decir que si tú eres salvo, es única y exclusivamente gloria de Dios. No te la puedes ganar, nadie te la puede dar, y por lo tanto la gloria de tu salvación solamente es de Dios. Porque la fe es el medio para recibir la gracia que está en Cristo Jesús. Solo Cristo, solo fe, sola gracia, para que toda la gloria sea del Rey de Reyes. Dale fuertes aplausos. Si alguien me acompaña en el piano, por favor. Las 5 solas que nos heredó la Reforma. Hay personas que el día de hoy proponen otras solas, como solo Espíritu, solo Iglesia, solo los santos, porque solo los santos verán a Dios. Se proponen otras solas, como diciendo cosas que son únicas y exclusivas en la Biblia. Pero estas son las más importantes, y es importante que no olvidemos este legado de la Reforma, que no olvidemos que esto es algo vital en nosotros, que esto es algo muy necesario que nosotros recordemos también de año en año. Sabes que Dios permite que la iglesia pase cosas a lo largo de la historia que después Él nos pide que recordemos para no olvidar. Y es que cosas como estas tan importantes a veces se nos olvidan. Se nos olvida nuestra herencia, nuestro legado. A veces queremos reinventar todo de cero. Queremos decir: no, nosotros vamos a hacer todas las cosas nuevas o enseñar todo nuevo, como si no hubiera ya hijos de Dios que hubieran enseñado eso. A veces nos toca con humildad acercarnos. Escúchame lo que te quiero decir. Nos toca con humildad acercarnos y decir: Señor, enséñame, quiero aprender. Señor, destruye mi orgullo. Todos los que nos acercamos a estudiar debemos decirle al Señor: Señor, destruye mi orgullo, no lo sé todo.
y soy fácil de desviarme. Hay tantas voces allá afuera que es fácil desviarnos. Tenemos que con humildad venir y decirle: Señor, aquí estoy ante tu palabra, enséñame, muéstrame. Sabes que ustedes, la mayoría saben que yo soy uno de los que dan clases ahí arriba junto con otros aquí. Y sabes que para mí hay una preocupación, porque la Biblia dice que los maestros, los que enseñan la Biblia, nos hace una advertencia. Dice: no os hagáis muchos de ustedes maestros, porque ustedes tienen doble responsabilidad de enseñar. Tenemos un doble peligro los que enseñamos, porque como podemos guiar a las personas a la verdad, a comprender mejor la Escritura, también si nuestro corazón no está bien calibrado con Dios, podemos hacer errar a las personas. Y si tu hermano en tu célula, en tu casa, tus hijos, no estás preocupado por estar bien calibrado con la palabra de Dios, también puedes hacer errar a alguien. No sé si esto no pone una carga en ti de decir cada día: Señor, enséñame tu palabra, no me dejes desviarme. Teniendo la Biblia, hermanos, es difícil a veces no desviarte. ¿Cuánto más era sin que ellos tuvieran la Biblia, sin que tuvieran la Escritura? El día de hoy nosotros nos toca seguir con el legado de la Reforma. La Reforma tiene una frase que todos repiten estos días: la iglesia siempre se debe estar reformando. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días, cada año, cada etapa, cada temporada, debemos de permitir que este libro nos siga dando la forma que Dios quiere, que siga reformando el corazón, que siga cambiando nuestra vida, cambiando nuestra mente, abriendo nuestros ojos, que siga ayudándonos a entender cuál es nuestro papel aquí, y que siga ayudándonos a entender que de todas las cosas Dios es el que se va a llevar la gloria, y que si algo podemos hacer en la iglesia, servir, ministrar, lo que sea que hagamos en la célula, que Dios sea el que se lleve la gloria de eso. Todo lo que hagamos, digamos, sea para la gloria y honra de Dios. Nos toca ser humildes delante de Él, decirle: Señor, sigue reformando a tu iglesia. Necesitamos amar la palabra, amar a Dios y amar a las personas. Una de las motivaciones de Martín Lutero fue ver que muchos no podrían jamás pagar por su salvación o de la salvación de sus familias. Había una situación de pobreza mucho más fuerte que la que hay el día de hoy, de enfermedades más fuertes que el día de hoy. Y en ese tiempo él se dolía porque muchas personas estaban creyendo en mentiras, estaban creyendo en falsedades. Muchos de ellos no podrían pagar. Y él nos recuerda, Martín Lutero, que el amor de Dios es para todos, que Dios no hace distinción entre ricos y pobres, que todos nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos sus hijos y tenemos acceso a nuestro Padre. No es por dinero, no es por clase social, es porque como somos Él nos acepta. Así que si tú eres un hijo de Dios, ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos un momento, levanta tu mano bien en alto. Yo quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes quieren amar la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren mostrar amor hacia las personas? ¿Cuántos de ustedes quieren que la palabra de Dios siga transformando el corazón de la iglesia? Levanta tu mano, y si hoy el Señor preguntara: ¿cuántos de ustedes quieren seguir este legado de la Reforma? ¿Qué responderías? Si el Señor el día de hoy preguntara: ¿quiénes van a ser los que van a seguir enseñando la palabra? ¿Quiénes van a ser los que van a seguir compartiendo la palabra?
¿Quiénes van a ser los que van a abrazar al necesitado, que van a abrazar al que está triste, al hermano que está en angustia? ¿Quiénes son los que van a ir y van a hacer lo que está escrito en la palabra? Y si Él nos preguntara, y si tú le dices: yo, Señor, haz una oración y dile: Señor, aquí está tu iglesia, aquí está casa de Dios, aquí estoy yo, Señor. Aquí hay mujeres, aquí hay hombres, Señor, que quieren seguir con este legado. Señor, reconocemos que nos falta mucho, Señor, por cambiar en nuestra vida, Señor, en nuestros corazones. Y como iglesia, Señor, hay mucho que podemos mejorar. Queremos ser una iglesia que se siga reformando, que siga buscando, Señor, que tu palabra nos dé la imagen que necesitamos. No queremos ser moldeados, Señor, solo por las modas. No queremos ser moldeados solo por los predicadores de moda. No queremos ser moldeados por la música de hoy. Queremos, Señor, que lo que nos dé la forma sea tu palabra, sea tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Hoy nos acercamos, Señor, y te decimos: aquí estamos, Señor, estamos dispuestos. Toma nuestra vida, toma nuestra mente, toma nuestras voces, toma nuestro corazón, Señor. Queremos ser útiles delante de ti. Si un día, Señor, usaste a esta persona como Martín Lutero, como Zwinglio, como Wycliffe, como Hus, Señor, todos estos hombres, Señor, que eran imperfectos, muchos de ellos, Señor, no podían ponerse de acuerdo a veces en lo que ellos enseñaban. Señor, lo que más necesitamos es que tu Espíritu Santo nos ayude a amar, nos ayude, Señor, a comprender a nuestro hermano, nuestra hermana, y reconocer, Señor, que tú eres Padre de todos nosotros, de tus hijos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dé la forma, Señor, que tú quieres. Guíanos, Señor. Queremos ser más como tú, Señor. Cántale al Señor. Yo quiero